Buenos días, les saluda la médico residente Gabriela de Pediatría, Gabriela Rugel Moreira, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hacer una presentación acerca de lo que es dengue. Bueno, a manera de introducción vamos a tener que lo que es el dengue va a ser una enfermedad infecciosa, es decir, va a ser causada por un virus. Y va a ser aguda, como dice aquí la definición, porque va a tener un tiempo de enfermedad menor de 10 días, de 7 a 10 días, va a ser endemoepidémica. ¿Eso qué significa? Que van a haber lugares donde haya de por sí ya el mosquito, que es el mosquito Aedes aegypti, que va a estar ahí todo el año, pero van a producirse épocas del año donde vamos a tener mayores casos de esta enfermedad. Eso es una epidemia. Va a ser transmitida, como se ve en la imagen, por la picadura de un mosquito, del mosquito hembra del género Aedes, principalmente del Aedes aegypti. Entonces, algo importante es saber cuál es la situación del dengue en el Perú. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá vemos desde el año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. En el año 2022 vamos a ver que ha habido un mayor número de casos, 39.264 casos, con un número de defunciones en 53, ¿no? Ha sido mayor que como vemos en los anteriores años, 2018, 2019, pero en el 2022 hubo un mayor número de casos nuevos. Entonces, en este mapa del Perú podemos ver cuáles son los departamentos del Perú donde vemos que hay mayor casos de dengue, ¿no? Los que están en rojo, vamos a ver que es donde existe dengue, donde ya son a veces áreas endemo, es decir, donde ya siempre está el vector, siempre está el Aedes y ocurren brotes en el año, ¿no? Vemos mayormente la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, y vemos también algunas partes de la región Libertad, lo que es también algunos distritos de Lima y el departamento de Ica. Y vemos donde también hay bastantes casos que es en lo que es la parte de la selva peruana. Entonces, ¿cuál va a ser el agente? Es decir, ¿quién va a transmitir lo que es el dengue? Va a ser el mosquito Aedes, que va a estar infectado por el virus del dengue. Este va a tener 4 variantes, es decir, va a haber 4 variantes del virus del dengue que van a ser serotipos, del 1, el 2, el 3 y el 4. Pero si una persona se infecta con un serotipo, va a producir protección para toda la vida. Por ejemplo, si uno se infecta del serotipo 1, va a haber una protección solamente para el serotipo 1 y una protección por un tiempo para el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Pero del 2 y el 3 y el 4 no va a ser para toda la vida. ¿Qué significa esto? Que una persona puede infectarse y enfermar varias veces de dengue. Este esquema es importante porque vemos el ciclo vital del mosquito, es decir, cómo va a nacer y hasta que llega a la forma de adulta de lo que es el mosquito del dengue. Primero a través de los huevos, en el cual el zancudo los va a depositar en alguno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, necesita el agua, entonces en un balde sin tapa, en unas llantas, acá vemos vidrios rotos en los puede haber caído lluvia o agua, los floreros, el mosquito pone los huevitos aquí, luego pasa lo que es el estadio de larva, luego la pupa y finalmente el mosquito adulto, que es el que conocemos, la hembra, la que va a infectar y la que va a llevar el virus. Este mosquito no está infectado, pero pica a una persona que tiene el virus del dengue, se infecta el mosquito, pica a una persona sana y la persona se contagia de dengue. Otra vez un mosquito sano, no infectado, pica a la persona que tiene dengue y se vuelve a dar el ciclo de lo que es la transmisión del dengue.
¿Cuál va a ser la presentación? ¿Cómo se va a presentar en una persona? ¿Cuál es la clínica que va a tener? Pues bueno, va a ser una persona con una fiebre reciente, puede ser hasta 7 días, pero que en los últimos 14 días estuvo en un área donde había dengue o donde haya gran cantidad de este zancudito Aedes. Y que aparte de esta fiebre de 7 días en el área donde hay dengue, presente dolor articular, artralgias, es decir, le van a doler las rodillas, le van a doler el hombro, las muñecas, las regiones del codo, va a haber mucho dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de ojos o incluso por detrás de estos, dolor de la parte lumbar, la cintura y va a aparecer como una especie de erupción, una especie de manchas rosadas en todo el cuerpo que se le conoce como un rash, una erupción cutánea. Entonces, tenemos que puede ser un caso de dengue sin signos de alarma, o sea, que no va a requerir un tratamiento hospitalizado cuando presente los síntomas que ya se he dicho, dolor de ojos, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de cintura, náuseas, vómitos y pueden haber dolor en las articulaciones descritas. Cuando ya presenta signos de alarma que ya requiere un manejo médico ya en un hospital, en un establecimiento de salud, para ya una hospitalización, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, un dolor de pecho o sensación de que nos falte el aire, va a disminuir la temperatura mucho, puede llegar a una hipotermia, temperatura igual o menor a 36, no va a orinar, va a haber un decaimiento excesivo de la persona, no se va a poder levantar, duerme mucho, hay irritabilidad o pueden haber incluso convulsiones. Este esquema es importante porque vemos acá cuáles son los días de enfermedad del dengue, ¿no? Que como dijimos puede llegar de 7 hasta 10 días. Va a haber una fase febril, que son los primeros días, puede ser del primero, puede ser hasta tercero día. Y como vemos en este esquema, cuando cae la fiebre, es que podemos llegar a la fase crítica del dengue, es decir, puede llegar al shock. Podemos requerir ya un tratamiento que podemos llegar a la UCI. Y esto es importante que recuerden siempre las personas porque a veces se comete el error o podemos pecar de confiados al decir, bueno, ya no tengo fiebre, estoy mejor. No, estás entrando justamente a la fase crítica del dengue y por lo tanto hacer siempre hincapié en el tratamiento que es la hidratación. Pasamos de la deshidratación que va a haber, podemos llegar a un estado de shock donde pueden haber daño de órganos. Y como vemos también esta fase, la fase crítica es donde van a ver lo que es la disminución de las plaquetas. Eso también es importante, recordando que las plaquetas van a ser aquellas que van a detener lo que son las hemorragias. Entonces, tenemos en este cuadro a una manera para ver lo que son, cuáles son las presentaciones del dengue, ¿no? Podemos pasar de un dengue donde no hay signos de alarma o hay signos de alarma, que ya lo hemos dicho, los vómitos persistentes, el dolor de pecho, la falta de aire, las convulsiones, la hipotermia, el decaimiento excesivo que puede llegar a haber, algún sangrado, a pasar a un dengue grave, ¿no? Ya en donde hay hemorragia severa, donde ya se dañaron órganos vitales como es el cerebro, encefalitis, el corazón, carditis o el hígado, llevarnos a daños de estos órganos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Cuando decimos, pues esta persona puede tener dengue. Cuando hay un diagnóstico epidemiológico, es decir, el lugar, la persona acudió a alguno de estos lugares donde hay dengue, por ejemplo, la costa norte de nuestro país, ahí hay ya un diagnóstico, ya podemos ir por una sospecha, ¿no? Estuvo en un lugar, eso es uno. La clínica tiene fiebre menor de 7 días, donde hay dolor articular, donde hay dolor muscular, donde hay dolor de cabeza, ¿no?
ahí hay otro criterio para sospechar de dengue. Y laboratorial, la persona ya acude aquí y ya decimos, bueno, vamos a tomarle una muestra de sangre y podemos llegar con los 3 a lo que es el diagnóstico de dengue. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan? ¿Qué debemos hacer las personas? Primero, si tenemos alguno de estos síntomas, acudir a un establecimiento de salud para que se nos haga lo que es el médico nos revisa de manera minuciosa y ver si es que es un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, ya hay algún compromiso que requiera un tratamiento distinto el uno del otro. Mantener lo que es reposo en cama, bajo mosquitero, no hacer actividades físicas que demanden mucho, ¿no? Por ejemplo, correr, ir al gimnasio, no, sino un reposo relativo. Ingerir líquidos abundantes, 2 litros o más al día, pero evitar sobre todo lo que es el agua sola, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llevarnos a algún trastorno hidroelectrolítico y es preferible, por ejemplo, tomar bebidas suero oral o bebidas con azucaradas también, ¿no? Baño en tina con agua tibia para disminuir la temperatura. Algo muy importante, evitar la automedicación, consumir algún medicamento que no sea necesario para el dengue, siempre haciendo hincapié en que el dengue es una enfermedad viral, por lo tanto no se requieren de antibióticos, no se requieren, por ejemplo, de medicamentos tipo corticoides, como a veces las personas suelen llegar a inyectarse, no. Básicamente el tratamiento es paracetamol e hidratación, pero las dosis del paracetamol incluso deben ser indicadas por un médico, no automedicarse, eso no. Buscar y eliminar lo que son los criaderos en la casa y alrededores, porque sí, como vemos, el zancudo se infecta por el virus del dengue y sigue enfermando a más personas. Como vemos acá, el dengue se va a encontrar, vemos acá porque es importante tapar lo que son los criaderos, porque acá vamos a encontrar los huevos, las larvas, el zancudo, la prevención con lo que son las llantas, ¿no? Eliminar los criaderos, protegernos siempre, lo que es el dengue, mosquiteros, colocarlos, eliminar nuevamente lo que son los criaderos. Y espero que esta exposición haya sido de bastante utilidad, sobre todo con una enfermedad que, como vemos ya en nuestro país, permanece y siempre hay brotes y, como también ya se ha explicado, puede llevarnos hasta un dengue grave que requiera hospitalización, que puede llegar incluso a la UCI. Muchas gracias.